Me llamo Isabel Sola, trabajo en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, del que soy codirectora junto con Luis Enjuanes. Y nuestro laboratorio lleva 35 años estudiando los coronavirus. Primero estudiábamos coronavirus animales y en los últimos años estamos investigando coronavirus humanos que causan enfermedades que pueden ser mortales, como la de este coronavirus de la pandemia. Y lo que estudiamos son cómo se multiplican los virus, cómo se replican, cómo consiguen causar enfermedad, y este conocimiento lo aplicamos a encontrar formas de protegernos de los coronavirus. Este conocimiento nos permite identificar antivirales y, sobre todo, desarrollar vacunas con las que protegernos de la infección. Bueno, yo estudié biología en la Universidad de Navarra y cuando terminé la carrera, la verdad es que bueno, tampoco tenía clarísimo cuál iba a ser lo siguiente que iba a hacer. Hice un máster de ingeniería biomédica que considero que fue de utilidad porque fue un complemento más tecnológico, más de cuestiones de informática, de programación, que siempre son útiles. Y un poco por casualidad los coronavirus se pusieron en mi camino. Yo no conocía estos virus, no había oído hablar de ellos prácticamente, y Luis Enjuanes en aquel momento en su laboratorio de coronavirus estaba buscando un candidato para hacer una tesis doctoral. Y un profesor mío de la universidad me sugirió si quería venir a hacer una entrevista. Cuando vine aquí, pues me presentaron el proyecto, un poco en qué consistía, y me pareció algo interesante la posibilidad de investigar en unos virus, de aprender mucho, de formarme como investigadora, y empecé un poco por casualidad. Y luego, digamos que la investigación va creándote un vínculo que ya resulta más difícil separarte de ella. La posibilidad de ver el descubrimiento, la búsqueda, el responder a preguntas que uno se hace y para las que no hay respuesta, y mediante experimentos tú ves que puedes obtener respuestas a esas preguntas. Todo este caminar en los límites de lo que se sabe y poder descubrir algo nuevo, pues es algo que, aunque lleva mucho trabajo, y la ciencia no siempre es gratificante, porque puedes estar meses sin tener un resultado positivo, y lo que encuentras son, pues mira, por este camino no debo ir, esto no funciona. Pero en el momento en el que tienes un experimento que funciona, esa sensación de eureka, pues es algo, bueno, difícil de encontrar de otras formas. Bueno, pues efectivamente, la ciencia es importante porque es la que digamos que da respuesta a preguntas nuevas para las que todavía no hay conocimiento, digamos que genera un conocimiento nuevo y permite solucionar problemas nuevos para los que no teníamos una solución antes. Y la situación en la que nos encontramos ahora es un claro ejemplo. Es decir, aparece un virus nuevo del que no teníamos conocimiento previo, que tiene unas propiedades que hemos ido conociendo con el tiempo, que al principio no sabíamos gran cosa de él, y con el tiempo hemos ido viendo todo el potencial que tiene. Y para enfrentarnos a este problema nuevo, que es un virus nuevo, pues no tenemos en la farmacia ningún medicamento, no tenemos ninguna vacuna que alguien haya hecho antes que nos sirva. Entonces, ¿cómo creamos algo nuevo para solucionar un problema nuevo como este? Pues ahí es donde tiene que venir la ciencia. Tiene que venir con utilizando parte del conocimiento que había de antes, aplicándolo al problema actual y viendo cuál es la mejor forma de conseguir solucionarlo. Y durante toda esta pandemia hemos ido viendo cómo la ciencia, desde distintos campos, desde la biología, para buscar antivirales, para buscar vacunas, pero también los ingenieros, los físicos, los químicos, los estadísticos, han estado aquí ayudando a interpretar los datos, a ver cómo va la epidemia, a ver cómo se hace el diagnóstico,
cómo se puede detectar el virus, cómo se puede aislar. La ciencia ha tenido que venir a ayudarnos en todos los frentes. En España hay como unos 14 proyectos de desarrollo de vacunas y en el CSIC en particular hay 3. Uno de ellos es el del grupo de Mariano Esteban, otro el de Vicente Larraga y el tercero es el de nuestro laboratorio. La vacuna de Mariano Esteban utiliza, el sistema de la vacuna consiste en un vehículo que es otro virus, es el virus que se ha utilizado para la vacuna de la viruela, que es muy conocido y que ellos lo han utilizado, lo han aplicado para desarrollar vacunas frente a otros patógenos y ahora lo han aplicado al coronavirus y consiste en utilizar como vehículo este vector de la vacuna de la viruela y ponerle como pasajero la proteína de las espículas del coronavirus. Y con este vehículo en particular que lleva dentro a la proteína S del coronavirus, inmunizar y buscar una respuesta inmune. El candidato de Vicente Larraga es una molécula que lleva la información de la proteína S, de la proteína de las espículas del coronavirus, y que se administra de forma que las propias células interpretan la información del ADN para producir la proteína de las espículas y dar la respuesta inmune. Es decir, son 2 estrategias de vacunación diferentes entre sí, diferente también a la nuestra, y bueno, pues cada una tiene sus ventajas. Habrá que ver cuáles de ellas son las que funcionan mejor y en cualquier caso, aunque funcionaran igual, como cada una tiene sus ventajas, pues pueden ser aplicables en distintos contextos y en distintas circunstancias. El candidato a vacuna que estamos haciendo en nuestro laboratorio es un RNA. En esto se parece a los más conocidos de Pfizer o de Moderna, pero es un RNA más complejo porque tiene una maquinaria de replicación, es decir, puede multiplicarse a sí mismo de forma que tú pones una pequeña dosis y dentro de la célula se multiplica miles de veces y aumenta la dosis que el sistema inmune ve y aprende a trabajar con ella. Y además tiene una segunda particularidad y es que además de llevar la información de la proteína S del coronavirus, la proteína de las espículas, que es fundamental, lleva información de otras proteínas del coronavirus, que son también importantes para inducir inmunidad celular y para conseguir que el conjunto de la respuesta inmune sea más completa, sea más potente. Y además, nosotros, por nuestra experiencia en el desarrollo de vacunas frente a coronavirus, estamos ensayando que esta vacuna se administre intramuscularmente como las demás, pero también intranasalmente, para conseguir que la respuesta inmune que dé sea una respuesta inmune, sobre todo, que se produce en las mucosas. Las mucosas son la puerta de entrada del virus. La mucosa respiratoria es una de ellas y de esta forma el virus se encontraría justo en la puerta por la que pretende entrar, se encontraría con anticuerpos que lo neutralizan y que le impiden empezar a infectar células y, por lo tanto, la protección sería una protección no solo frente a la enfermedad, sino también frente a la propia infección, con lo cual no habría contagios a otros, no habría transmisión del virus y esta inmunidad tan potente es lo que llamamos inmunidad esterilizante, que es el ideal en la inmunidad. Hola Isabel Zola, soy Paula del IES Paterna y me gustaría saber cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a tus investigaciones de varios años sobre el coronavirus. Es decir, ¿ha afectado con más ayuda? ¿Hay más gente trabajando en la investigación? Muchas gracias. Bueno, Paula, una pregunta muy interesante. En nuestro laboratorio llevamos 35 años trabajando con coronavirus y entonces la pandemia nos ha afectado relativamente porque nuestras herramientas de trabajo, nuestros protocolos de trabajo no han cambiado demasiado, se han tenido que adaptar a este virus nuevo que tiene su personalidad y tiene sus particularidades. Ahora bien, nosotros seguimos desarrollando vacunas como hemos hecho para otros coronavirus, pero la pandemia ha cambiado la presión, la responsabilidad desde la que estamos haciendo este trabajo. Tenemos mucha más presión
por nuestra parte. Nosotros somos los primeros interesados en que esto avance a la máxima velocidad y sea lo mejor posible. Y también desde las instituciones, desde la sociedad, vemos la necesidad de que se produzcan vacunas lo mejor posibles, lo más seguras posibles, y todo eso nos crea, pues, por una parte, un gran estímulo para trabajar todo lo que podamos, lo mejor que podamos, y también la responsabilidad de hacerlo. Hemos tenido que aumentar el número de personas que están en el laboratorio, ha aumentado también la inversión para poder dar respuesta a esta necesidad, pero esencialmente la clase de trabajo que hacemos es bastante parecido a lo que estábamos acostumbrados a hacer antes. Hola Isabel, soy Daniela, del Colegio Pablo Picasso. ¿Cree usted que supondrá la pandemia un antes y un después para la financiación de la ciencia en nuestro país? Muchas gracias. Bueno, Daniela, pues efectivamente la financiación es clave para la ciencia. Se necesita dinero para poder contratar a personal, para poder comprar material y reactivos de laboratorio. Y en el caso de trabajar con virus como este, que requieren laboratorios especiales de muy alta seguridad biológica, mantener estas instalaciones es también muy costoso. Entonces, sin financiación adecuada es imposible seguir adelante y es imposible trabajar. Afortunadamente, nosotros para esta etapa de desarrollo en el que nos encontramos, sí que hemos tenido todo el apoyo de financiación, de apoyo en cuanto a disponer de todos los recursos necesarios por parte del CSIC y también por parte del Ministerio de Ciencia y del Gobierno. Siempre han estado ahí apoyando y preguntándonos qué es lo que necesitábamos para poder avanzar de la mejor forma posible. De momento nosotros no podemos decir nada en contra, sino que estamos recibiendo todo el apoyo, lo cual es necesario para poder avanzar. Hola, muy buenas, soy Javi Barroso, de sexto A del CISA Obrero, y me gustaría preguntarle que con qué problemas te has cruzado al llevar a cabo tu investigación. ¿Has tenido algún miedo? Muchas gracias. Bueno, Javi, pues sí, esta es la parte, digamos, más humana del trabajo, en el que nos encontramos con problemas y hay que aprender a resolverlos, porque problemas siempre aparecen. En cuanto a los miedos, bueno, pues el principal miedo que uno tiene es no poder dar respuesta al problema de hacer una vacuna lo antes posible. Esto forma parte de la incertidumbre de la ciencia. En la ciencia vamos abriendo camino y no sabemos qué es lo que hay más allá. Miedos, pues no tenemos miedo a trabajar con un virus como este, que es un virus peligroso, que puede llegar a ser mortal, porque trabajamos en unas condiciones de bioseguridad que están muy estudiadas, que son muy rigurosas, tenemos todas las medidas de protección, llevamos unos equipos especiales, respiradores. Se trabaja en condiciones de seguridad que te hacen trabajar con relativa tranquilidad. Siempre es importante no relajarse, porque a veces cuando uno se relaja baja la guardia. Hay que tener un cierto nivel de tensión, más que de miedo. El miedo paraliza, la tensión te mantiene en alerta y te hace ser más cuidadoso. Y bueno, pues digamos que en ciencia uno está acostumbrado a trabajar con la incertidumbre, con ese no saber qué es lo que va a suceder cuando se hace un experimento, y también uno tiene que estar muy acostumbrado a resolver problemas, es decir, a que las cosas no van a funcionar siempre, no van a funcionar a la primera, y enseguida hay que tener esta habilidad para buscar alternativas lo más rápidamente posible, para buscar otros caminos y otras soluciones, y en eso consiste hacer ciencia, en ser creativo a la hora de hacerte preguntas y a la hora de solucionar los problemas que seguro que van a aparecer. Hola, mi nombre es Antonio Manuel García y soy del Colegio Ceino Bajarilla y mi pregunta va para Isabel Sola. ¿Qué opinas sobre la actitud de los jóvenes durante la pandemia, mientras que tantos profesionales como usted están haciendo todo lo posible para resolver esta situación? Bueno, pues, Antonio, la verdad es que también es esta muy buena pregunta.
me entristece ver algunos comportamientos, no tanto porque veamos que se están comportando irresponsablemente algunas personas, la verdad es que seguramente no son tantas, pero normalmente hacen más ruido, mientras estamos aquí trabajando nosotros y mucha otra gente que se está enfrentando a las consecuencias de la pandemia. Los que investigamos, el personal médico que está en los hospitales, cualquiera que está contribuyendo a mejorar la situación, pues creo que no es agradable ver esos otros comportamientos irresponsables. Pero sobre todo entristece porque estas personas deben ser conscientes de que, en primer lugar, aunque ellos sean jóvenes y aunque se considere que están mucho más protegidos que los mayores, que son más vulnerables, tampoco son completamente invencibles. Hay casos de jóvenes saludables, que no tienen problemas y que, sin embargo, han tenido formas de la enfermedad severas, que han tenido secuelas importantes y que algunos pues no han tenido, ha habido consecuencias que son fatales. Es decir, que por su parte, solo desde el punto de vista individual, también deben pensar que se arriesgan a consecuencias que pueden ser muy graves y que pueden ser muy negativas para ellos. Pero por otra parte, hay que pensar que aquí no vale solo el individuo, por mucho valor que tengamos cada uno de nosotros como personas, sino que formamos parte de una población. Y los procesos de infección, de epidemia o de pandemia tienen lugar en el conjunto de la población. Y cada vez que alguien se comporta de forma irresponsable, lo que está haciendo es contribuir a que el virus se transmita, a que el virus pueda multiplicarse y pueda mutar y pueda convertirse en algo todavía peor de lo que estamos acostumbrados a ver. Están contribuyendo a que la pandemia se mantenga, se perpetúe con todas las consecuencias que tiene la pandemia, que son los problemas sociales, los problemas sanitarios, los problemas económicos, el que no podamos vivir una vida normal como la que estábamos acostumbrados. Es decir, que ellos mismos están impidiendo que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Y sería bueno que hicieran esta reflexión y que eso les llevara a cambiar un poco de actitud y a colaborar con todos en solucionar el problema lo antes posible. Soy Pablo del IES San Juan de Dios y la pregunta es para Isabel. Queríamos saber cuánto dura la inmunidad de nuestro organismo después de vacunarnos contra el COVID-19. Bueno, Pablo, pues esta es una pregunta muy interesante, pero para la que todavía no tenemos respuesta. Lo que sabemos por ahora es que lo sabemos con las vacunas que se empezaron a administrar en los primeros ensayos clínicos y sabemos que la inmunidad frente a las vacunas por lo menos dura un periodo de 6 u 8 meses en los que vemos que se mantienen unos niveles de inmunidad muy parecidos a los del principio. Pero como todavía no ha transcurrido tiempo suficiente, no podemos saber cuánto tiempo más va a durar la inmunidad. Y hay que estar muy preparados para lo que pueda suceder y muy vigilantes de cómo va evolucionando la inmunidad en el tiempo. Porque en el caso de que veamos, como parece ser que se está viendo, y como por otra parte era de esperar, que los niveles de inmunidad con el tiempo van disminuyendo, eso significará que hay que estar preparados para administrar nuevas dosis de vacuna que refuercen la inmunidad y que mantengan los niveles de protección que uno necesita tener para limitar la transmisión del virus. Entonces, ya parece que, al menos la compañía Pfizer-BioNTech, parece que ellos ya están viendo en las personas que se inmunizaron al principio con sus vacunas, están viendo una tendencia a que los niveles de inmunidad vayan disminuyendo con el tiempo. Y ya están proponiendo que posiblemente va a ser necesario dentro de 12, 18 meses volver a administrar nuevas dosis de vacuna. Esto todavía es una propuesta que ellos han hecho a partir de sus observaciones, habrá que ir comprobándolo y hay que reaccionar lo antes posible. Pero desde luego esta es una de las incertidumbres que todavía hay con las vacunas. Yo soy Ana Torrejón del IES Lola Flores y le voy a preguntar a Isabel Sola. ¿Las vacunas que actualmente están suministrando son capaces de combatir las nuevas variantes del coronavirus?
Bueno, Ana, tu pregunta sobre las variantes es la segunda pregunta clave relacionada con las vacunas y es cómo nos protegen las vacunas frente a variantes que están apareciendo y que pueden aparecer, porque los virus, sobre todo un virus RNA como este, tiene la capacidad de cambiar y estos cambios pueden llevar a que las nuevas variantes escapen de la inmunidad que nos ha dado la vacuna. Entonces, lo que se está viendo por ahora con las variantes que circulan, hay varios de los cambios que está incorporando el virus están apareciendo en distintas variantes, es decir, son cambios que se repiten y lo que tenemos en cada una de las variantes son combinaciones de esos cambios. Y en principio lo que parece es que los virus, aunque hayan incorporado estos cambios, todavía siguen siendo de alguna forma neutralizados por las vacunas. Quizás no tan perfectísimamente como lo hacían con el virus original, pero todavía la inmunidad que da la vacuna conserva una capacidad para neutralizar al virus. Esto, sobre todo, referido a una parte de la inmunidad, que son los anticuerpos. Pero la inmunidad es, digamos, una forma de defendernos que es muy completa, que incluye anticuerpos, que incluye respuesta celular y todo esto lo que permite, como estamos respondiendo al virus desde distintos frentes, esto nos da una seguridad y una protección más amplia. Y esto quiere decir que una vacuna, aunque no nos proteja al 100% frente a las variantes nuevas, todavía está dando una cierta protección que le pone difícil al virus el producir una gran enfermedad o el seguir multiplicándose. La cuestión es que podemos tener cierta tranquilidad y pensar que las vacunas nos siguen dando protección frente a las nuevas variantes, pero es muy importante vigilar porque puede ser necesario que las vacunas se reformulen y se actualicen para seguir protegiéndonos frente a variantes nuevas que aparezcan. Y este es otro de los aspectos clave en los que uno no descansa. Una vez que ha hecho una vacuna, no dice, ya está el trabajo hecho, ya hemos terminado. No, sino que hay que seguir vigilando qué es lo que sucede por si es necesario pues, dar una respuesta rápida y actualizar las vacunas. Para Isabel Sola, del CSIC, ¿para cuándo se espera que esté vigente la vacuna? ¿A cuáles de las que se administran actualmente se va a parecer más? Bueno, Paula, pues sí, todos tenemos esperanzas en las vacunas españolas. Aquí en el CSIC hay 3 candidatos a vacuna, 2 de ellos, el del grupo de Mariano Esteban y el de Vicente Larraga, van por delante de nuestra investigación, que está llevando más tiempo. Estos candidatos, sobre todo el de Mariano Esteban, va a empezar enseguida los ensayos clínicos en humanos, con lo cual, si todo va bien, pues es previsible que esta vacuna pues, esté dentro de relativamente poco tiempo. La nuestra, que va un poco por detrás, tardará algo más en llegar. Es difícil hacer predicciones de tiempos en ciencia porque la incertidumbre siempre está ahí. Nosotros queremos ser optimistas y realistas y nos situamos ya en el próximo, a principios del año 2022. Esperemos que esto sea así. Mientras tanto, digamos que estamos incorporando cosas nuevas a la vacuna que le permitan, por ejemplo, estar actualizada frente a las variantes. Y nuestro candidato, bueno, está llevando más tiempo porque estamos haciendo una ingeniería del propio coronavirus que, bueno, pues está requiriendo cambios, modificaciones genéticas que llevan más trabajo. Y nuestro candidato consiste en utilizando la información del virus que está circulando, lo que hemos hecho es modificarlo genéticamente para convertirlo en la vacuna. ¿Y esta vacuna a cuál se va a parecer? Pues a la que más se va a parecer es a las vacunas RNA de Pfizer o de Moderna. ¿Por qué? Porque también es un RNA nuestra vacuna, pero a diferencia de los otros, lo que tiene es esta capacidad de multiplicarse a sí mismo, por eso decimos que es autorreplicativo, porque a partir de una pequeña dosis
puede multiplicarse varios miles de veces para dar una dosis más grande y, por lo tanto, conseguir una respuesta más potente. Y a la vez va a inmunizar no solo para la proteína S del coronavirus, que es una diana fundamental de la respuesta inmune, sino para otros elementos del virus, que también son importantes para inducir la inmunidad celular, para que se destruyan las células infectadas, para que se obtenga una buena memoria. En ese sentido, la inmunidad pues, puede ser mucho más potente y más completa que las otras vacunas que hay en el mercado. Y tenemos, digamos, dos particularidades más. Una de ellas es que, ya que vamos por detrás de otros, pues vamos a hacer una versión que esté actualizada. ¿En qué consiste actualizarla? Pues en incorporar todos esos cambios que han ido apareciendo en las variantes, que son ahora mayoritarias y que al virus le dan propiedades nuevas, pues los hemos incorporado ya en nuestro candidato a vacuna, para que cuando la vacuna se utilice ya nos esté inmunizando frente a los virus nuevos y no frente a las variantes del principio. Y la otra particularidad es que vamos a trabajar para administrarla intramuscularmente, que es lo que las agencias de medicamentos prefieren, pero nosotros no renunciamos a utilizar la administración intranasal. En principio, pues bueno, puede parecer una administración mucho más sencilla y eso es atractivo, pero la razón fundamental por la que nosotros lo hacemos es porque sabemos que para conseguir una inmunidad lo más completa y lo más potente frente a estos virus, es necesario promover la inmunidad de las mucosas. Y para conseguir inmunidad en mucosas, pues hay que utilizar vías como la intranasal. Y de esta forma conseguimos que el virus se encuentre con que ni siquiera puede entrar en las células, no va a poder infectar y si no puede infectarse, pues no habrá contagios a otras personas y, por supuesto, se protegerá. Esta inmunidad esterilizante es la que, bueno, pues es la ideal para conseguir protegernos de la enfermedad y contener la transmisión del virus. Nuestro candidato a vacuna es autorreplicativo, es decir, multiplica la dosis miles de veces dentro de la célula y esto es bueno para aumentar la dosis de la vacuna y mejorar la inmunidad, pero no puede propagarse de una célula a otra. Es decir, no puede salir de la célula, no puede hacer nada de lo que puede hacer el virus. Por lo tanto, está limitado a estar encerrado en una célula y a expresar ahí las proteínas que el sistema inmune necesita conocer para dar la inmunidad. Y a partir de ahí el sistema inmune va a controlar lo que sucede. Cualquier célula que está expresando algo extraño, como la proteína de las espículas o cualquier, el sistema inmune lo va a reconocer con su ejército de células de respuesta y va a destruir esa célula una vez que ya ha hecho su función. Es decir, las vacunas tienen que ser eficaces, pero tienen que ser seguras. La seguridad es tan importante o más que la eficacia. Entonces, un candidato a vacuna, aunque sea muy eficaz, tiene que ser súper seguro. Y nuestro candidato, para conseguir esta seguridad, lo que hemos hecho es que es autorreplicativo, pero no puede propagarse, no puede salir de la célula en la que entra. Y por lo tanto no puede hacer nada que recuerde a una infección. Y esto es lo que da la seguridad al candidato. Y los dos aspectos de la vacuna son críticos, la eficacia y la seguridad. Buenos días, soy Eduardo, de primero de bachillerato de Ciencias del IES Doñana y tenía una pregunta para Isabel. ¿Qué procesos se llevan a cabo para conseguir la vacuna y qué se tiene en cuenta a la hora de realizarla? Bueno, Eduardo, pues es también muy buena pregunta porque uno quiere tener una vacuna ya disponible, pero hay que pensar cómo se llega hasta el punto de tener una vacuna que ya nos la ponen en el brazo y nos protege. Y la verdad es que no es algo sencillo, es un camino bueno, pues bastante complejo y costoso. Entonces, en el proceso de desarrollo de una vacuna diferenciamos varias etapas que de hecho se llaman así, fase 1, 2, 3, hasta 4. La primera fase es lo que es la etapa, digamos, preclínica,
que está incluso antes de estas fases 1, 2, 3 y 4. Es como la prehistoria de la vacuna, que consiste en todo el trabajo que se hace en un laboratorio para proponer ese candidato a vacuna, ese prototipo. Y este tiempo puede ser, de muchísimos años, porque aquí hay que incluir toda la investigación que se hace para llegar a una estrategia de cómo construir una vacuna. Hay muchas clases de vacunas, vacunas que emplean vectores virales, vacunas RNA, vacunas DNA, vacunas de proteína, y para llegar a estas formulaciones de vacuna ha habido todo un proceso previo de investigación de cómo administrarlas, qué clase de elementos del virus tenemos que incluir en la vacuna para que protejan. Esta etapa preclínica, digamos que es muy amplia, es muy extensa y reúne conocimiento de muchos campos para poder llegar a hacer un prototipo de vacuna que ahora tenemos que comprobar que funciona. La etapa preclínica, que sería construir el prototipo y probarlo en animales, es la que nos va a permitir ver cuáles de los candidatos tienen posibilidades de seguir adelante. Entonces, aquellos que en los modelos animales demuestran que son eficaces y que son seguros, pasan ya a la etapa siguiente, que es la de experimentación, son los ensayos clínicos en humanos. Y aquí, de nuevo, la investigación en humanos tiene varias fases, que son las que se llaman fase 1, 2, 3 y 4, en las que primero tenemos que demostrar en un grupo pequeño de personas que la vacuna consigue hacer que nuestro sistema inmune responda. Y además tiene que demostrar que lo hace de una forma segura, es decir, que no causa problemas, que no causa efectos adversos. Si funciona bien, ya pasamos a las siguientes etapas en las que hay un número de personas mayor y en el que ya vamos, digamos que, concretando cuál es la mejor dosis para administrar, cuál es la forma de administración que funciona mejor. Tenemos que seguir demostrando siempre, en todo momento, que la vacuna es segura y que no da efectos adversos. La seguridad hay que ponerlo en mayúsculas junto con la eficacia de la vacuna. Y por último, cuando hemos visto que la vacuna es segura, que nuestro sistema inmune responde, es cuando ya la ponemos a prueba al máximo y vemos si consigue proteger frente al virus que está circulando, frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a todas las consecuencias que tiene la infección. Incluso cuando la vacuna ya se ha autorizado, porque nos ha demostrado que es eficaz y que es segura, incluso cuando ya está autorizada y administrándose a millones de personas, todavía estamos en lo que se llama fase 4. Es una fase de vigilancia en la que cualquier posible efecto adverso que tenga la vacuna hay que notificarlo y hay que ver si, si es un efecto adverso muy poco frecuente, pues ahí vemos que el beneficio de la vacuna está muy por encima del riesgo y se puede seguir administrando, o si en el peor de los casos diera problemas más frecuentes, pues hay veces que hay vacunas que se han tenido que retirar. Entonces, digamos que la investigación y los ensayos de las vacunas llevan mucho tiempo y durante todo ese tiempo se está vigilando lo que sucede porque se pretende proteger, pero se pretende proteger no solo de la infección, sino también de posibles efectos adversos de la vacuna. Y la seguridad es algo clave. Hola, me llamo Raquel y le quería preguntar a Isabel Sola que qué se sabe de la vacuna del COVID para los niños y niñas. Bueno, Raquel, pues la verdad es que tienes toda la razón en preocuparte y en querer saber cuándo van a estar las vacunas para vosotros. Y efectivamente, se está trabajando ahora en saber cómo funcionan las vacunas que ya están autorizadas, cómo funcionan en niños. Y para poder saberlo hay que hacer ensayos clínicos, porque los niños tienen un sistema inmune diferente al de los adultos, diferente a las personas mayores, entonces no podemos dar por supuesto que lo que sucedió con adultos va a suceder ahora en los niños. Hay que ajustar cuáles son las dosis que debe recibir un niño para tener la mejor protección y las vacunas que han ido más adelantadas, sobre todo las de RNA,
están preparando ensayos clínicos. Hay algunos que se han iniciado ya en niños adolescentes entre 12 y 16, 18 años, pero los grupos de niños más pequeños, desde unos pocos meses hasta los 12 años, son ensayos que se están organizando ahora, espero que se empiecen a hacer lo antes posible para que los niños también podáis tener la vacuna, la mejor vacuna, lo antes posible. Para protegeros a vosotros, por una parte, aunque ya sabéis que vosotros sois los que os habéis llevado, sois los menos vulnerables que las personas mayores, por ejemplo, y aunque os infectáis, pues muchas veces no tenéis apenas síntomas o desarrolláis formas de la enfermedad pues muy leves. Pero es importante también, pensando en la población en conjunto, que estéis inmunizados para que vosotros no contribuyáis a que el virus siga y continúe transmitiéndose de unas personas a otras. Entonces, también hay que inmunizaros a vosotros, también hay que vacunaros, pero hay que hacerlo de la forma más eficaz y más segura, y eso exige hacer un ensayo clínico en el que se está trabajando. Así que espero que no tarde mucho en darnos cuál es la mejor forma posible de vacunaros para que vosotros también tengáis la vacuna.